El día de hoy contamos con la presencia del doctor Carlos Siverio, que va a tratar el tema enfermedad de Bob Koyanagi-Harada. En cuanto a la trayectoria del doctor Carlos Siverio, él es médico cirujano, egresado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, residencia la realizó en el Instituto Nacional de Oftalmología INO, por la Universidad Cayetano Heredia. Fue fellowship en uveitis, córnea y enfermedades externas en el Francis E. Proctor Foundation, Universidad de California, Estados Unidos. Él es especialista en catarata, con pasantía en el Departamento de Oftalmología, Universidad Federal de Sao Paulo, Brasil. También su trayectoria está como presidente del Directorio de Oftálmica Clínica de la Visión, ex médico de oftalmólogo Instituto Nacional de Oftalmología, es miembro titular del Consejo Directivo de la Sociedad Peruana de Oftalmología, miembro internacional de American Academy of Ophthalmology, miembro internacional de American Society of de Refractive Surgery, miembro titular de la Asociación Panamericana de Oftalmología. Doctor Siverio, muy buenos días. Le agradecemos su presentación y su apoyo a nuestra educación en cuanto a los residentes. Le doy a continuación paso para que pueda proseguir con su presentación. Muchas gracias, doctor Álvarez. Gracias por la invitación. Doctor Barriga, igualmente, muchas gracias. Siempre es un gusto estar con ustedes y en mi universidad, ¿no? Vamos a hablar sobre esta enfermedad. La definición del BKH es que es una enfermedad multisistémica, ¿ya? Caracterizada por primordialmente una uveitis difusa, granulomatosa, crónica, eso es importante porque es una enfermedad crónica, y que afecta a ambos ojos, ¿ya? Difusa porque afecta toda la uvea, ¿no? El iris y toda la coroides, el cuerpo ciliar. Una característica de esta enfermedad es que produce un desprendimiento seroso de retina, ¿no? Y frecuentemente se asocia a síntomas neurológicos, auditivos y cutáneos. La edad de presentación es muy amplia en realidad, ¿no? Se han reportado casos en niñitos de 3 años y en personas de hasta 89, 90 años, ¿no? Pero en general se presenta en personas de jóvenes o de mediana edad, en promedio de 30 años, ¿no? Se presenta más en mujeres que en hombres, como toda enfermedad autoinmune o la mayoría de ellas, y hay una predisposición genética y racial, ¿no? Los indígenas americanos, asiáticos y personas de Oriente Medio tienen más frecuencia de esta enfermedad, por eso acá en nuestro medio es más frecuente que en otros lados esta enfermedad, ¿no? Aquí les muestro este cuadro que hicimos en nuestra práctica para ver las diferentes causas de uveitis que veíamos en un periodo de tiempo, ¿no? Y vemos que el BKH, ahí está en rojo, ocupa el 6º lugar en frecuencia, o sea que no es una enfermedad rara, ¿no? Es una de las más frecuentes en tipos de uveitis en nuestro medio, ¿no? Más o menos un 6% de pacientes con uveitis que recibimos tienen esta enfermedad. Y eso es por nuestra predisposición genética de nuestra población, ¿no? El cuadro clínico se caracteriza, va por 4 fases, ¿no? Hay un prodromos, este es el cuadro clínico clásico, digamos, ¿no? Hay un prodromos, luego hay una fase uveítica aguda, luego una fase de convalescencia y al final una fase de uveitis crónica. El prodromos se caracteriza por un cuadro de fiebre, cefalea. Eso es muy frecuente, la cefalea, ¿no? Meningismo, rigidez de nuca. A veces los pacientes presentan náusea, vómitos y tinnitus, que también es frecuente, ¿no? Esto se presenta antes de los síntomas visuales, unos días antes. Luego ya viene la fase uveítica aguda, en la cual lo más característico viene a ser el desprendimiento seroso de retina, ¿no? Generalmente es bilateral, aunque puede empezar en un ojo unos días antes que en el otro. Y vamos a ver, pues, en el fondo de ojo estas bulas, ¿no? de desprendimiento
sobre todo en el polo posterior, como vemos en este caso. También es muy frecuente la hiperemia del disco óptico. Aquí vemos otro caso, fíjense estas desprendimientos de retina serosos que causan algunos pliegues, ¿no? Y también podemos ver a veces infiltrados a nivel de la coroides. Miren cómo hay todas estas manchitas amarillas, ¿no? Vienen a ser infiltrados celulares a nivel de la coroides, ¿no? Igual que desde el ojo izquierdo del mismo paciente. Entonces, digamos, como ustedes ven, el fondo de ojo de estos pacientes es bastante característico, ¿no? Y nos lleva rápidamente a sospechar de este diagnóstico. Sobre todo si se ha precedido con el prodromos, aunque no siempre se presenta. En cuanto a exámenes auxiliares, vamos a ver que hay un engrosamiento difuso de la coroides, ¿no? Esto también es bastante característico, ¿no? Vemos acá la coroides, en este caso tiene 2.4 milímetros, lo normal es hasta 1.5, 1.6, ¿no? Entonces, por la inflamación difusa de la coroides se presenta esto. Vemos que la esclera está normal, ¿no? Y debido a esta inflamación de la coroides va a haber una exudación de líquido a través del epitelio pigmentario que va a causarnos los desprendimientos de retina serosos. A veces estos desprendimientos son grandes, miren en este caso como vemos la coroides muy engrosada, ¿no? La imagen típica de doble capa de la coroides engrosada y el desprendimiento de seroso respectivo bastante pronunciado. En la OCT vamos a evidenciar también este desprendimiento de retina seroso que se caracteriza o lo diferencia de los desprendimientos de seroso, por ejemplo, no inflamatorios, como la corioretinopatía central serosa, en que acá hay una irregularidad en el contorno de la coroides. Miren cómo debido a la inflamación, pues hay un grosor aumentado, pero heterogéneo, ¿no? A nivel de la coroides. Y vamos a ver también que hay adherencias, ¿no? De partes de la retina a el epitelio pigmentario, ¿no? Entonces, ese es un patrón loculado, o locular, ¿no? Que es característico de este tipo de desprendimientos inflamatorios, ¿ya? A diferencia de los que no son inflamatorios. Y en la angiografía también vamos a ver ciertas imágenes características. En las fases tempranas vamos a ver defectos por bloqueo, ¿no? Debido a estos infiltrados a nivel coroideo, ¿no? Pero conforme va avanzando la angiografía, como les decía, este líquido empieza a atravesar, ¿no? Atravesar el epitelio pigmentario y a formar estos desprendimientos de retina serosa. Entonces, aquí vemos este patrón de cielo estrellado que es muy característico de esta enfermedad. Vemos todo el polo posterior con estos pequeños puntos, que son puntos en el epitelio pigmentario a través del cual filtra el líquido y va a producirse el desprendimiento seroso retina, ¿no? En las fases más tardías ya vamos a ver cómo se acumula la fluoresceína en estos espacios de desprendimiento retina. Hay otro examen que es la angiografía con verde indocianina, que como ustedes saben va básicamente a graficarnos la circulación coroidea más que la retinal, que la grafica la angiografía, ¿no? Con fluoresceína. Bueno, en este caso el verde indocianina vamos a ver pequeños defectos, ¿no? De llenado a nivel de la coriocapilaris, ¿no? Que pueden ser granulomas inflamatorios, que producen este defecto de llenado característico en el BKH. En esta fase uveítica aguda también podemos tener, en algunos casos, no siempre, pero en algunos casos, signos inflamatorios en la cámara anterior, ¿no? Va a haber Tyndall, flare, se pueden formar rápidamente sinequias posteriores. Esta fase aguda que acabamos de describir dura algunas semanas, ¿no? Y ya sea con el tratamiento con corticoides que vamos a darle, como veremos más adelante, o a veces espontáneamente la retina empieza
empieza a aplicarse nuevamente, ¿no? La inflamación aguda cede un poco y la retina vuelve a su sitio, pero vamos a ver que la retina progresiva, la coroides, se va a despigmentar progresivamente. Como veremos en un rato, esta enfermedad va a tener como objetivo, como blanco de la inflamación, los melanocitos, las células pigmentadas. Entonces vamos a ver cómo progresivamente en esta fase de convalescencia va a haber una despigmentación de los tejidos, en este caso de la uvea, y va a darnos este fondo que le llaman en puesta de sol, ¿no? O sunset glow. También vamos a ver en esta fase un aspecto granular, ¿no? Del epitelio pigmentario, que esto es bastante también frecuente, y la aparición de estas pequeñas zonas. Generalmente esto se ve en la periferia inferior, son pequeñas áreas de despigmentación en saca-bocado que vemos también en la periferia, ¿no? Muy parecido a lo que se ve en los nódulos de Dahlen-Fuchs en la oftalmía simpática. En esta fase también vamos a ver despigmentación de los tejidos, por ejemplo, en folículos pilosos, y en este paciente, cómo se le ha despigmentado, súbitamente empezó a presentar canas, las cejas, la piel alrededor de las cejas, los labios, ¿no? Miren cómo poco a poco se despigmentan, muchas veces terminan con vitiligo generalizado a estos pacientes, ¿no? Y luego de esto ya empieza en algunos pacientes la fase uveítica crónica, ¿no? En la cual vamos a tener al paciente con inflamación intraocular por meses o años. Y esa es la parte crítica que tenemos que saber controlar, ¿ya? Esta fase se caracteriza por una uveitis anterior granulomatosa. Decimos que es granulomatoso cuando vemos estos precipitados tipo grasa de carnero o grandes, ¿no? Y en el iris también vamos a ver estos nódulos, ¿ya? Nódulos que vienen a ser pequeños granulomas. Esto está constituido por células epitelioides, ¿no? Y tenemos que ser diligentes a la hora de controlar el iris en estos pacientes, porque a veces son más chiquitos, aquí se ven bastante grandes, ¿no? Estos son nódulos de Busaka, ¿no? Pero básicamente son granulomas, y cuando vemos esto, por más que la retina esté aplicada y veamos aparentemente todo bien atrás, sabemos que esta enfermedad está activa y no está controlada. Cuando aparecen estos nódulos y Tyndall, estos pacientes tienen que ir a terapia inmunosupresora por largo tiempo hasta que esto se desaparezca y el Tyndall también desaparezca, y mantenerlo ahí por bastante tiempo. Eso es un signo de actividad. ¿Y qué pasa si estos cuadros no se tratan permanentemente, ¿no? Empiezan a haber complicaciones más importantes, por ejemplo, membranas neovasculares a nivel de la coroides, ¿no? Que van a causar pues, sangrados, cicatrices y una disminución permanente en la visión de estos pacientes, ¿no? Y eso es lo que tenemos que evitar en estos pacientes, ¿no? Y claro, hay casos que se complican más, ¿no? Como sinequias posteriores, cataratas complicadas, glaucoma, es decir, pueden hacer cualquier tipo de complicación en estos pacientes. Hay varias formas de presentación del BKH. Como les decía, todo esto que hemos descrito se ve en pacientes con el BKH completo, con la forma completa. Pero también le pedimos al doctor Laurel que apague su video, por favor. Después, el BKH, tenemos un BKH incompleto y un BKH probable, ¿ya? En el BKH completo, como les decía, vamos a ver compromiso ocular, vamos a ver todos los síntomas neurológicos y auditivos que describimos en el prodromos y también signos cutáneos. Pero también hay otras formas, ¿no? Incompletas, por ejemplo, donde solamente hay compromiso ocular y síntomas neurológicos y auditivos. En realidad yo les diría que esto es bastante frecuente en nuestro medio, e incluso hay algunos casos en los cuales solamente hay compromiso ocular,
Nada en piel, nada de auditivo ni neurológico, pero solamente compromiso ocular, y eso es lo que le llaman a veces enfermedad de Arada, ¿ya? Que también lo vemos en nuestro medio. Los criterios de inclusión, en primer lugar tenemos que ver que el paciente no haya tenido una historia de trauma penetrante del globo ocular o cirugía ocular, porque cuando hay este antecedente, tenemos que pensar en otro cuadro que es muy similar clínicamente, pero que se llama oftalmía simpática, ¿no? En el cual se exponen, por el trauma, se exponen los antígenos de los melanocitos oculares al torrente sanguíneo y al sistema inmunológico, y eso hace desencadenar una reacción autoinmune contra los melanocitos, que es muy similar a la que vemos en el VKH, ¿ya? Pero en este caso ya lo llamamos oftalmía simpática. Además, tenemos que descartar otras enfermedades oculares, sobre todo las coroiditis infecciosas, como vamos a ver en un momento. La etiopatogenia, en esta enfermedad hay una reacción inflamatoria autoinmune mediada por linfocitos T contra los tejidos ricos en melanocitos. Entonces, va a atacar la uvea, con todos los signos que acabamos de ver, las meninges que tienen melanocitos, ¿no? Por eso vienen los síntomas neurológicos, el meningismo, la rigidez de nuca, el dolor de cabeza. El oído interno también tiene melanocitos, y la piel, obviamente. Por eso tenemos todo este hábito o compromiso multisistémico de esta enfermedad. Probablemente la tirosinasa de los melanocitos es el blanco de esta reacción, ¿no? Esta enzima que está en los melanocitos. Y algunos postulan que esto está desencadenado por algún agente viral, ¿no? Por el prodromo, por la fiebre que puede haber en muchos casos, pero esto no se ha comprobado todavía, ¿no? Se asocia, ¿no? Hay una predisposición genética, como les dice, y se asocia a algunos tipos de antígeno HLA, como el DR1 y el DR4. Como les decía, hay que hacer un diagnóstico diferencial, ¿no? Este es un cuadro ya muy avanzado de oftalmía simpática, ¿no? Pero que en los estadios iniciales es muy similar. Tiene desprendimiento de retina seroso, hiperemia del disco, nódulos de Allen-Fuchs. Es un cuadro muy, muy parecido, y cursa también muy parecido. La única diferencia es que ha habido un traumatismo a globo abierto en el otro ojo generalmente, ¿no? En realidad, cualquier coroiditis, cualquier inflamación de la coroides puede producirnos un desprendimiento seroso de retina, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado de algunas características que nos ayuden a diagnosticar otras enfermedades, ¿no? En el caso de las autoinmunes, por ejemplo, aquí tenemos una coroiditis llamada ampiginosa, ahora se llama coroiditis crónica recurrente, ¿no? Es parecida a la serpiginosa o al AMPI, ¿no? En donde vemos áreas de coroiditis, ¿no? Acá son cicatrices de episodios anteriores, pero vemos aquí áreas de nuevas lesiones, ¿no? Y este es el otro ojo, vemos que hay un desprendimiento seroso de retina. Esta es una enfermedad, esta es una paciente con una coroiditis punteada externa, también es una enfermedad. Todas estas enfermedades son raras en realidad, son más raras que el VKH, pero las vemos con cierta frecuencia. Es una coroiditis interna punteada o punteada interna, o PIC, que es un tipo de coroiditis multifocal que también se caracteriza por la presencia de estas pequeñas lesiones blanquecinas, ¿no? A nivel del polo posterior, y que en sus fases agudas puede presentarse con desprendimientos de serosos de retina, ¿no? Pero ya viendo estos puntitos y estas cicatrices, ya vemos que en realidad no es el cuadro típico del VKH. Las escleritis posteriores, ¿no? Pacientes que vienen generalmente es en un solo ojo, con mucho dolor. A veces parece que el ojo estuviera blanquito por adelante. Ustedes le hacen ver hacia abajo, ven la parte más posterior de la esclera y muchas veces van a ver la parte roja de la esclera, ¿no? Este es un paciente con escleritis posterior. Miren, la retina se vuelca una lámpara hendidura, ¿no? Completamente desprendida porque se produce un desprendimiento seroso de retina, ¿no? La escleritis inflama la uvea que está adyacente y por ende exuda líquido igualito que el VKH. Pero en la ecografía vamos a ver imágenes completamente diferentes, ¿no? Aquí sí vamos a ver el complejo esclero uveal engrosado, ¿no?
no vemos un engrosamiento difuso de la coroidis, sino un engrosamiento focalizado, ¿no? Tanto de uvea como de esclera. Y vamos a ver también el típico signo de la T, ¿no? Que simplemente es un edema en la cápsula de Tenon, que está adyacente a la esclera. Esto es bastante característico de escleritis posterior, aunque también se puede ver en casos de BKH severo, podemos ver el signo de la T, pero más frecuentes en escleritis posterior, sobre todo, fijémonos en el grosor escleral, ¿no? Esto ya nos va a dar el diagnóstico. Y miren cómo hay un desprendimiento también seroso de rutina. Y mucho cuidado con lo que son infecciones, ¿no? Es un chico con una esclerouveitis por tuberculosis. En realidad esto que vemos acá es un tuberculoma. Miren su retina, ¿no? Cómo está desprendida. Y vemos acá, pues, el tuberculoma, ¿no? Entonces, un granuloma gaseoso en la coroides que está produciendo todo este cuadro, ¿no? Hay que tener cuidado con descartar ese tipo de problemas. Y bueno, las corioretipopatías centrales serosas, ¿no? Como este caso, en las cuales vamos a ver un cuadro mucho más tranquilo, sin infiltrados coroideos, sin hiperemia del disco óptico. La tomografía va a ser muy distinta, ¿no? Vemos que el epitelio completamente liso, aunque a veces se puede desprender, pero la coroides puede ser un poquito gruesa, pero no con esa irregularidad que vemos en el BKH y sin estas loculaciones, ¿no? Estas adherencias inflamatorias que vemos en el BKH. La angiografía también de la coroidopatía central serosa es bastante característica. Entonces, los exámenes que nos van a ayudar un poquito a completar nuestro diagnóstico, ya vimos la angiofluorescein, la angioconvertinocianina, que en nuestro medio es difícil de hacer porque no hay insumos o es difícil conseguir. La ecografía, el OCT. En casos atípicos, donde dudamos, se puede hacer un examen de líquido cefalorraquídeo en el cual se va a ver una pleocitosis. Siempre hay que descartar infecciones, sobre todo tuberculosis y sífilis, en cualquier cuadro de coroiditis, así nos parezca típico, hay que descartar tuberculosis y sífilis, ¿ya? Porque a veces imitan, pues, estos cuadros. El tratamiento básicamente es el tratamiento inicial es con corticoides sistémicos, ¿ya? Generalmente vamos a dar prednisona, 1 miligramo por kilo, a veces 2 miligramos por kilo, hasta que la retina se aplique. Esto puede demorar unas 2-3 semanas. Una vez que ya se aplicó la retina, podemos ir retirando los corticoides lentamente. Usualmente lo hacemos, vamos disminuyendo 10 miligramos por semana, ¿no? Y hasta que llegamos más o menos a los 20 miligramos al día. Si vemos que la cosa sigue bien, vamos reduciendo ya de 5 en 5, ¿no? Pero no hay que suspender los corticoides antes de los 3 meses, ¿ya? De hecho, se recomienda, el pronóstico es mejor si lo dejamos con corticoides, aunque sea a dosis bajas, mínimo 6 meses. Es importante porque es una enfermedad crónica, acuérdense que dura varios meses y puede durar hasta años. Si ustedes le dan ese tratamiento al paciente rápidamente, a los pocos días de que han empezado los síntomas visuales, va a mejorar muchísimo el pronóstico visual. De hecho, estos pacientes terminan en 20/20 y va a durar menos la enfermedad. Cuanto más rápido se instaure el tratamiento con corticoides, el pronóstico visual va a ser mejor y la enfermedad en sí va a durar menos. Hay menos posibilidades de que sea crónica y que dure años. Entonces, lo mejor que podemos hacer en esos pacientes es darle el tratamiento con corticoides agresivo desde el primer momento. Ahora, hay pacientes pues, que ya vienen tarde o se les ha dado un tratamiento parcial o por poco tiempo y se les quitó rápidamente y empiezan a hacer recurrencias de la enfermedad, sobre todo en el segmento anterior. Entonces, estos casos ya entran a la fase crónica. Y en ellos sí no va a ser suficiente darles corticoides. De hecho, no podemos dar corticoides por meses, ¿no? Por los efectos adversos. Y en estos casos ya tenemos que darles tratamiento inmunomodulador
Usamos bastante la zatioprina en estos pacientes. Se da una dosis de 2 a 3 miligramos por kilo por día. Y el tratamiento lo damos por 1 o 2 años, ¿no? Que es lo que, lo que esa enfermedad dura cuando entra en la fase crónica. Y una vez que estamos 2 años tranquilos con el paciente, ya sin nódulos en el iris, sin tinda, el paciente está tranquilo, ya podemos empezar a bajar poco a poco la zatioprina, siempre viendo que no recurra a la enfermedad. Hay otras opciones como el metotrexato, el nicofenolato de mofitil, la ciclosporina. Y bueno, si no responde a este tratamiento, podemos usar tratamientos más agresivos como la ciclofosfamida o la terapia biológica como el infliximab o el adalimumab. El tratamiento tópico, básicamente, mientras haya mucha reacción inflamatoria, en segmento anterior damos corticoides tópicos y ciclopléjicos para evitar las sinergias. Y quiero recalcar esto, ¿no? Los factores asociados a una mejor visión a largo plazo, como les decía, va a ser el tratamiento con corticoides tempranamente. Si es antes de las 2 semanas, mejor. Hay reportados, o sea, como les decía, ¿no? Ustedes, si tratan rápidamente a estos pacientes, hay casos reportados que con 3 o 4 meses de corticoides ya el paciente está libre de síntomas y hasta le pueden quitar los corticoides, ¿no? Lo ideal es por lo menos 6 meses, ¿no? Pero el punto que les quiero recalcar es que cuanto más temprano traten a sus pacientes, va a haber menos posibilidades de que sean crónicos. Entonces, como les digo, el tratamiento debe ser por lo menos 6 meses o más. Y bueno, si el paciente entra a la fase crónica, hay que dar inmunosupresores. Otro factor pronóstico bueno es cuando la visión se recupera rápidamente, ¿no? Te dan corticoides y recupera la visión muy bien, eso es un buen pronóstico a largo plazo. Muy bien, esa es la charla y estoy para resolver cualquier duda sobre esto. Carlos, muchas gracias. ¿Nos escuchas? Sí, Willy, te escucho. Bien, Carlos. Como tú has dicho, nosotros acá en el hospital vemos mucho VKH en realidad, y lo vemos de una manera multidisciplinaria en realidad, porque como tú has dicho, es una enfermedad sistémica que a veces nos toca ir al pabellón a ver al paciente para ver cómo está de la parte ocular, porque de la parte sistémica a veces es más complicado el problema. Hemos tenido pacientes con enfermedad neurológica importante, con casi cuadros meningios, ¿no? Con mucho dolor de cabeza y a veces con compromiso de pares craneales indistintamente, un cuadro neurológico severo. Yo te iba a preguntar, cuando tú hablas del tratamiento, ¿te restringes exclusivamente al componente ocular o paralelamente tú esperas que también haya una mejoría de la parte sistémica, o tienes que recurrir a otro colega especialista para que vea esa parte? ¿Cómo lo manejas en tu caso? Sí, la mayoría de casos, en la mayoría de casos el principal problema va a ser la vista, ¿no? Y los tratamos básicamente fijándonos en el compromiso ocular, ¿no? Hay algunos casos que sí, efectivamente, persisten con dolores de cabeza, sobre todo dolor de cabeza es lo más, digamos, lo que se ve con más frecuencia. Compromiso de pares craneales, la verdad que muy pocas veces he visto, pero de hecho está descrito y ustedes lo ven más por lo que me cuentas. Y ahí, de hecho, hay que acudir al neurólogo para que nos ayude, ¿no? Para que, pues, maneje esa parte. Entonces, mi respuesta es rara vez interconsulto a neurología. Cuando uno le da el corticoide, el paciente ya
o ya se le pasó el dolor de cabeza o se le pasa con el corticoide, ¿no? Pero cuando no es así, en los pocos casos que no es así, sí los enviamos al neurólogo. Nosotros, digamos, los especialistas en uvea sí estamos entrenados para manejar inmunosupresores sencillos como estos, antimetabolitos, ¿no? Pero un médico general sí debería recurrir a un especialista que tenga más experiencia. Si es que el paciente va a entrar a inmunosupresión, hay que recurrir a un especialista que tenga más experiencia en el manejo de esto, ¿no? Un reumatólogo generalmente es el apoyo más idóneo, ¿no? Básicamente eso es, Willy. Claro, y la otra cosa, Carlos, que era parte de lo que quería consultarte, muchos de estos pacientes los vemos por largo tiempo y terminan haciendo complicaciones del tratamiento que reciben, ¿no? Y dentro de las complicaciones oculares hemos visto pues cataratas, glaucomas por el tratamiento que suele hacerse. ¿Tú tienes algún momento para decidir la cirugía de estos pacientes, catarata o glaucoma, si fuera necesario? ¿Esperas que se enfríe completamente o los operas con tratamiento más intensivo? ¿Cómo lo haces en tu práctica? Sí, esa es una pregunta importante. En BKH, ¿no? Y en realidad en cualquier enfermedad inflamatoria ocular, si se va a hacer cirugía, llámese cirugía de catarata, de glaucoma, vitrectomía, cualquier cirugía, hay que primero controlar el cuadro, ¿no? El cuadro inflamatorio, y controlarlo en el largo plazo. O sea, no es que uno le da corticoides, a las 2 o 3 semanas ya no tiene inflamación y ahí lo operas. Hay que esperar a que este paciente esté estable con un tratamiento que tolere en el largo plazo, ¿no? Entonces, por ejemplo, un paciente con BKH, usted le dan corticoides a altas dosis, la retina se aplica, vamos bajando la dosis y le damos una dosis vemos que el paciente se mantiene con dosis bajas de corticoides, ¿no? 7.5, ¿no? Tranquilo, o necesita azatioprina. La cosa es que esté con un tratamiento que en el largo plazo el paciente lo vaya a tolerar, ¿no? Una vez que llegamos a ese estadio, el paciente no ha recurrido a su uveitis, esperamos 3 meses. Observamos que esté 3 meses el paciente sin actividad inflamatoria y con un tratamiento que sea aceptable en el largo plazo. Una vez que se cumplen esos requisitos, ya podemos hacer una cirugía con más seguridad, ¿no? Ahora, en los días previos a la cirugía, hay que aumentar el tratamiento con corticoides. O sea, si el paciente toma una dosis bajita de corticoides, 7.5, digamos, o le habíamos quitado el corticoide, el paciente está con azatioprina nomás, por ejemplo, ¿no? Incluso si el paciente ya está sin corticoides, el paciente ya está tranquilo, sin corticoides y queremos operar la catarata. Bueno, igual a estos pacientes hay que darles corticoides a dosis altas desde 2 días antes de la operación. Entonces subimos a 1 miligramo por kilo y damos corticoides tópicos también cada 2 horas, desde 2 días antes de la cirugía. Esto para que la reacción inflamatoria postoperatoria sea la menor posible, ¿no? Evidentemente, después de la cirugía también hay que seguir con los corticoides sistémicos y tópicos a dosis frecuentes, ¿no? Y irlos reduciendo según vayamos viendo la evolución del cuadro, ¿no? Entonces, son 2 cosas. Esperar que el paciente esté 3 meses, por lo menos 3 meses, sin actividad inflamatoria, ¿no? Y con un tratamiento que pueda sostenerlo en el tiempo, ¿no? Y hacer un refuerzo del tratamiento antiinflamatorio 2 días antes de la cirugía para evitar reacciones inflamatorias severas luego de la misma, ¿no? De acuerdo, Carlos, gracias. Hay preguntas en el chat, te las vamos a pasar. ¿Cómo no? Estoy aquí algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo espera para escalar de azatioprina a nicofenolato, mofetil o ciclosporina en casos severos de BKH? Ya.
A ver, nosotros vamos escalando por grupos de inmunosupresores, ¿no? Los inmunosupresores, digamos, menos tóxicos, más sencillos de usar son los antimetabolitos. Dentro de los antimetabolitos tenemos la azathioprina, el metotrexato y el micofenolato mofetil, ¿no? Todos ellos tienen más o menos la misma efectividad en el tratamiento, ¿ya? De los tres, el menos tóxico, digamos, para el hígado es el micofenolato mofetil, pero es más caro, ¿no? Entonces, no lo tomamos como primera opción, ¿no? Pero los tres funcionan, ¿no? Estamos hablando de un paciente en la fase crónica, ¿no? Si vemos que con eso no funciona, podemos agregarle ciclosporina, ¿no? Por ejemplo, al antimetabolito, lo seguimos con antimetabolito, pero le agregamos ciclosporina. El problema de ciclosporina es que es nefrotóxica, ¿no? Y es más difícil de monitorear a estos pacientes. Tenemos que hacerlo con un nefrólogo de todas maneras, ¿no? Es cara la ciclosporina en nuestro medio, no se consigue con facilidad y es cara, ¿no? A mí personalmente no me gusta mucho trabajar con ciclosporina, pero bueno, personalmente, si a mí no me funcionan los antimetabolitos, me voy a biológicos de frente, ¿no? Puede ser biológicos o los alquilantes, agentes alquilantes, que son la ciclofosfamida, que aquí se consigue endovenosa nada más, ¿no? Pero yo prefiero biológicos porque tiene un perfil de seguridad mayor, ¿no? Aunque son más caros, pero la adalimumab está aprobado por la FDA para tratamiento de uveitis crónicas, ¿no? Y en pacientes que tienen seguro, por lo menos, se les puede dar ese tratamiento, y es muy bueno. En realidad, en todas las enfermedades autoinmunes, en particular de los ojos, funciona excelente, y podríamos decir que es el último nivel ya de tratamiento. Entonces, aclarando esto, ¿no? Son tres niveles, antimetabolitos, le puedes agregar un modificador de la respuesta de células T, que es el ciclosporina, y si esto no funciona, ya pasas a biológicos, ¿no? ¿En qué casos usamos esto? Por ejemplo, si uno ve que un paciente ya viene pues con meses, o digamos, si el paciente viene en la etapa aguda, digamos, y nosotros le damos corticoides rápidamente, yo siempre les he acompañado, les he iniciado rápidamente los antimetabolitos, porque la mayoría de los pacientes van a ir a la fase crónica, entonces yo quiero tener algo ahí que respalde el tratamiento a la hora que le vaya bajando los corticoides, ¿no? Y los antimetabolitos demoran por lo menos 6 semanas en hacer efecto. Entonces, empezamos con corticoides, le damos antimetabolitos, y luego que el cuadro cede, vamos quitando los corticoides y le dejamos con los antimetabolitos por largo tiempo, ¿no? Ese es lo que normalmente yo hago con los BKH. Ahora, está descrito, como les decía, que si ustedes dan corticoides dentro de las primeras 2 semanas a los pacientes, a dosis altas, y se los quitan, o empiezan a quitarlos y lo tienen por 3 o 6 meses con dosis bajas, es menos frecuente que recurran esos pacientes y que necesiten antimetabolitos o cualquier inmunosupresor, porque la enfermedad va a ser corta. Entonces, sí, yo he tenido pacientes, por ejemplo, que les he dado corticoides un tiempo, y cuando les receté antimetabolitos ya no vinieron más, ¿no? Y después vienen después de un año y ya vienen sin uveitis. Y yo digo, ¿qué pasó? No, me sentí mejor, fui quitándome los corticoides y ya estoy bien. Entonces, no es porque yo haya hecho ese esquema, sino que así es la enfermedad y así es la respuesta a los corticoides, ¿no? Entonces, nuevamente recalcar la importancia de iniciar rápidamente los corticoides. Pero si es un paciente que ya viene con meses o años de enfermedad, ya vemos que hay nódulos en el iris, eso es importantísimo. Cuando ustedes ven nódulos en el iris, quiere decir que ese paciente ya entró a la fase crónica, ¿no? Si ven nódulos, grasa de carnero, eso ya son signos de enfermedad crónica y que este paciente va a estar años con su enfermedad. Entonces ahí de todas maneras hay que usar, aparte de los corticoides sistémicos para la fase aguda,
hay que darles inmunosupresores. Pues ahí empezamos con la azatioprina, el metotrexato, y con eso podemos controlar la enfermedad ya sin depender de corticoides más adelante, ¿no? Y claro, si no funciona eso, ya tenemos que pasar a los biológicos, que son más potentes, y si el paciente puede acceder a ellos, pues le van a funcionar bien, ¿no? Hay pacientes alguna paciente me acuerdo que hasta con biológicos no funcionaba. Yo no sé si los tomaría realmente, pero alguna vez he tenido pacientes resistentes incluso a los biológicos, ¿no? Aunque es raro. No sé si eso responde a su pregunta. Gracias. Tenemos otra interrogante. Respecto al uso de corticoides sistémicos, ¿mantiene este tratamiento hasta evidenciar mejoría clínica o tiene un tiempo límite de uso? Sí, es muy buena pregunta. Nuevamente repito el asunto, ¿no? Si ustedes inician los corticoides rápidamente, en los primeros 15 días de los síntomas visuales, tienen dos posibilidades, ¿no? Una vez que se aplica la retina y ya no ven signos inflamatorios en el ojo, o sea, no hay tinta, no hay ningún signo inflamatorio, ¿no? Pero lo han empezado el tratamiento rápidamente, tienen dos opciones. Una es empezar a quitar los corticoides lentamente, ¿ya? Al esquema, como les dije, son 10 miligramos por semana, si le dan 60 miligramos y a las 2-3 semanas ya se aplicó la retina, pueden bajarlo a 50 miligramos la siguiente semana, si todo va bien, luego lo bajan a 40, a 30, y así lo van bajando. Cuando llegamos a 20, generalmente ya hay que bajar de 5 en 5, ¿no? Y si vemos que en esa reducción no recurre la inflamación, lo recomendable es por lo menos dejarlo en 10 o 7.5 miligramos al día durante 6 meses como mínimo. ¿De acuerdo? Si en 6 meses el paciente no ha recurrido, ya podemos pensar en suspender el corticoide y ver si no recurre, porque algunos pacientes van a recurrir. Y en esos casos vamos a usar los antimetabolitos, porque ya sabemos que esa enfermedad va a durar más tiempo. ¿De acuerdo? Y no puedo estar con los corticoides a dosis más altas de 7.5 por largo tiempo. La otra opción, que tratan tempranamente al paciente, es darle inmunosupresores. Le dan corticoide y junto con ellos inmunosupresores tipo azatioprina o metotrexato, y lo dejan con este tratamiento. Una vez que quitan el corticoide y lo dejan, lo ideal es 2 años. Es lo que se refiere que es el tiempo en el cual ya uno está... hay mucho más posibilidades de que al quitarle los medicamentos el paciente ya no recurra, ¿no? Puede ser un poco menos si han empezado tempranamente, pero si ustedes... Bueno, ese es el caso que ustedes se empiecen tempranamente con el tratamiento. Pues si es un paciente que ya viene con nódulos en el iris, con alteraciones ya de despigmentación en la coroides, con estos nódulos de Dalles, ya saben que este paciente ya entró en la fase crónica. Entonces, en estos pacientes, aparte del corticoide inicialmente, tienen que darle inmunosupresores de todas maneras. Y el tiempo que se los tiene que dar es lograr que con los inmunosupresores pueden agregarle una dosis mínima de corticoide como 7.5, pero tienen que tenerlo al paciente 2 años con esto, antes de pensar quitarle el inmunosupresor. Y esto vale para cualquier enfermedad inflamatoria ocular, autoinmune, ¿ya? El consenso es 2 años, aunque el paciente esté bien, aunque el paciente a los 2, 3, 4 meses esté bien, perfecto, pues mantenerlo con el inmunosupresor 2 años, y si en esos 2 años no ha vuelto la enfermedad, o no ha recurrido, ya ir quitándole progresivamente y siempre observando, ¿no? Tratando al paciente durante ese tiempo hay menos chances de que al quitar el tratamiento recurra, ¿no? Si usted le da menos tiempo, hay más chances de que recurra la enfermedad. Esa es más o menos la lógica, ¿no? Gracias, doctor. Algunas preguntas también sobre los corticoides. Preguntaron, en pacientes tratados con corticoides sistémicos en los que se obtiene reaplicación de la retina antes de las 2 semanas, ¿recomienda desescalar la dosis de corticoide y qué pauta seguir? Sí, el parámetro es ese. Si la retina se pega, pueden ir ya quitando el corticoide, como les digo, progresivamente, ¿no?
y me preguntaba el esquema a seguir, ¿no? Claro, ¿qué pauta seguiría? Claro. Sí, ya lo dije varias veces, ¿no? O sea, una vez que la creatina se aplica, si le estaban dando 60 miligramos de corticoides, bajarlo 10 la siguiente semana, ¿no? Darle 50 miligramos de corticoides. Si durante esa semana está tranquilo, la siguiente lo bajan a 40. Y así, ¿no? Luego a 30, luego a 20, y a partir de 20 ya lo bajan de 5 en 5, cada semana. Siempre viendo al paciente, por lo menos cada 2 semanas, hay que estarlo viendo para que no recurra a la enfermedad, ¿no? Ese es el esquema. Gracias, doctor. Otra pregunta sería, si también en el tratamiento se puede combinar los anti-VEGF y en qué casos. Sí, los anti-VEGF sirven cuando ya se complican con membranas neovasculares coloideas, ¿no? Que esto se ve en la fase crónica, ¿no? Entonces, a veces estos pacientes hacen membranas neovasculares en la mácula y se tratan con anti-VEGF, como una degeneración macular relacionada con la edad. Pero tiene que estar controlada la inflamación paralelamente. Si ustedes no controlan la inflamación, la membrana va a ser más difícil de tratar y puede salir en el otro ojo también. Entonces, las dos cosas tienen que estar controladas, ¿no? Tanto la inflamación, que es lo más importante, y si aparece la complicación, pues con anti-VEGF, cualquiera de ellos se puede usar. Gracias, doctor. Tenemos una última pregunta. ¿Con qué frecuencia se solicita punción lumbar? ¿Se apoya con alguna otra especialidad en el tratamiento a largo plazo, como reumatología? Sí, yo rara vez pido punción lumbar. La verdad que no veo que eso vaya a influir, en un caso típico por lo menos, no veo que eso vaya a influir en mi diagnóstico ni en mis decisiones terapéuticas, ¿no? O sea, no sé qué pensará el doctor Barriga o los que estén presentes, pero no me parece a mí tampoco que nos ayude mucho en la práctica, ¿no? Si es un caso atípico donde dudamos de que sea un BKH u otra cosa así, ahí sí habría que pedirlo, ¿no? Y la otra pregunta era... si me apoyaba en otros especialistas, sí, lo comenté antes, ¿no? Yo les recomendaría, si no son especialistas si no manejan ustedes inmunosupresores, hay que apoyarse con un reumatólogo, que sí maneja estos inmunosupresores y ustedes dan el diagnóstico, pueden sugerir usar azathioprina, ¿no? o biológicos, si es el caso, y el reumatólogo creo que es el que más nos va a ayudar en ese sentido, ¿no? Y si hay síntomas neurológicos persistentes, pues el neurólogo es el que nos va también a apoyar bastante. Si persisten los síntomas. Carlos, ¿Perdón? Carlos, si me permites,